Escaparate Radio Digital. Noticias y entrevistas sobre teatro, cine, música, exposiciones, festivales y mucho más. Todo en un solo lugar. Escaparate Radio Digital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Escaparate Radio Digital, este programa de arte, cultura, entretenimiento, que sí está ya cumpliendo más de 19 años de llevar arte, cultura, entretenimiento y todo, como lo hemos hecho siempre, sin chisme y sin amarillismo, en este 11 de enero. 973 programas y los que vayamos sumando en este año. Es el primer programa que hacemos para este 2025 y ahí le vamos a ir sumando. Aquí vamos a estar juntos entre semana y los fines de semana también, como sabes, que estamos llevando para ti este programa. Ok, hoy vamos a platicar de una propuesta que tiene un grupo teatral emergente, así se llama, Grupo Teatral Emergente, que está celebrando 18 años de trayectoria con Emigrantes. Esa es una obra, y la otra propuesta es Los Policías. Es una residencia artística en el Foro Shakespeare que estará bien interesante. Estos montajes explotan las tensiones humanas en torno a la libertad y a la identidad. Son puestas en escena que son comedias inteligentes que abordan la problemática, entre muchas otras, las sociales, como el abuso de poder, la migración y los regímenes totalitarios. Decía yo, 973 programas, feliz y encantado porque hoy vamos a platicar, y ya lo ves a cuadro también, con Jesús Núñez da Silva. Jesús Núñez, gracias por estar con nosotros, por ser parte de este programa, y pues arrancamos contigo este 2025 porque habíamos tomado la vacación necesaria, tú sabes que a veces es indispensable, y aquí estamos retomando este programa, y qué gusto hacerlo con una compañía que además sabe de lo que habla, ¿no? Y sabe por de dónde viene, de dónde son, la historia del grupo como tal, del grupo teatral, es bien interesante, pero ya irá saliendo, ¿te parece? Hablemos de esto que va a ocurrir en el Foro Shakespeare. Los policías en febrero, ¿verdad? Los domingos Sí, de febrero. sí, Ok, correcto. Primero, ok, pues muchas gracias por el espacio. esta es tu Y casa. sí, están estas dos obras, Emigrantes y Los Policías. Los Ujú. Policías van a estar los 4 domingos de febrero en el Foro Shakespeare a las 18 horas. Ok, bien, vámonos por partes, ¿no? Es una sátira al poder totalitario, los policías. Correcto. Sí. Viene, platícanos. Sí, es una obra donde hay un régimen totalitario y Ajá, existe una policía del pensamiento, que esta policía se encarga de perseguir a todo aquel que tenga alguna idea o intención contraria a lo que dicta el régimen. ok, Entonces, ese es el trabajo de esta policía, ok, limitar el pensamiento, y la idea es que no haya nadie que se oponga a este sistema que está implementado. En algún momento dentro de esta sátira se llega a una situación en la que ya nadie está en contra, ok, ya nadie protesta, ya nadie opina en contra del régimen. ok. Entonces, la policía empieza a cuestionarse, esta policía del pensamiento, Ajá, si ya no tiene trabajo, porque si ya no hay nadie claro, a quien perseguir, claro, entonces, pues ahí empieza, pues por ahí se va la obra claro, y empiezan dudas y a haber grietas dentro de este sistema claro. que tiene. Sin opositores, el trabajo de esta policía del pensamiento pierde sentido por completo. La Exactamente. estrenaron en septiembre del 2023 en el Teatro La Capilla y tuvo Sí. pues, auge suficiente para que digan, la tenemos que poner otra vez. Platícanos cómo fue esa etapa y si cambió algo, ¿no? Porque además las historias no son recientes. Claro, sí, No sí, son sí, sí. recientes en cuanto a dramaturgia me refiero, pero son Sí, no, súper actuales con la temática que vivimos en muchos países. claro, sí, es lo que tiene el texto, que es un texto que aunque ya fue escrito hace muchos años, pues lamentablemente sigue teniendo vigencia porque pues la historia se repite en uno u otro país Claro, y pues al final del día es cíclica, ¿no? La claro. historia y las sociedades repiten, eh, bien sea sus mismos procesos o procesos similares a los que viven otros países, y a pesar de ser una historia polaca, es una historia con la que fácilmente de este lado del mundo nosotros nos podemos vincular. Claro. Sí, es una historia que de hecho está
puesta así, está hecha así a posta, que es una Ujú, historia que no te ubica en un lugar específico y no ujú. te ubica en un año específico. Es Ok, una historia, si se quiere, en ese sentido es un poco genérico, como que ok. podría suceder en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro, Y está claro, hecha así precisamente por eso, ¿no? A claro. propósito. Y nosotros sí empezamos en el Teatro La Capilla, la estrenamos. Afortunadamente nos fue muy bien ahí. Ujú. Y pues por supuesto el grupo quedó con ganas de continuar tocando este tema. Es un tema muy importante para nosotros y Claro. creo que, bueno, el teatro siempre es una ventana para exponernos, para confrontarnos como sociedad, para debatir y se llega ahora esta oportunidad de estar en el Foro Shakespeare y Claro, ya pues pronto claro. estrenamos en febrero. Me parece, yo decía al principio por de dónde vienen, ¿no? Y con la experiencia que tienen y además con esta parte atemporal de la historia, porque hablamos, sí, viene desde una onda polaca, ¿no? Pero llegamos a nuestro país en donde pues necesitamos a veces estas manifestaciones, que como lo dices tú, que el teatro te permite decir, ¿no? Lo que tienes, lo que sientes, lo que vives, y lo permiten compartir con todos. Y justamente estas dos obras, de las que hablamos y hablaremos ahora un poco también de Migrantes, la otra, ¿no? Detonan estas preguntas que todos quisiéramos hacer ahora por cómo estamos viviendo la parte política en nuestro país, ¿no? No es un programa Mm. en que nos metemos en eso, pero bueno, tiene mucho que ver ahora, y con sociedades latinoamericanas, por supuesto. Ustedes son un colectivo artístico venezolano exiliado en México, ¿no? Y Sí, justo también por eso digo, con la experiencia que tienen y lo que quieren compartir, y lo que ustedes dicen ahora, como una vivencia o no, ¿no? A sí. nosotros tiene mucho que decirnos y mucho que entender y comprender. Bueno, el director, ¿no? Jesús Delgado es egresado con mención honorífica de la maestría en dirección escénica de la Escuela Nacional de Arte Teatral del IMBAL. O sea, sí tienen mucho que Sí. ver, tienen conocimiento de causa de lo que se vive en este país y tal vez alguna de las cosas que ustedes han vivido también, ¿no? Y el grupo, de hecho, bueno, Jesús Delgado con Ajá, Sebastián Torres lo ajá, fundaron hace 18 años, pero el grupo tiene más años en México que en Venezuela claro, realmente. claro, claro, Más de la mitad del tiempo de existencia de este grupo ha sido aquí, en México. claro. Yo estoy, digamos, entrando es mi primera obra con el grupo, Ajá. pero sí tienen todo este recorrido de unos años en Venezuela y la mayor parte de su existencia aquí en México. Claro. Esta es la parte de los policías, en donde no hay opositores, entonces se les acaba la chamba, ¿no? ¿Qué pasa con Sí, Emigrantes? Es la otra obra que también estará presentándose. Esto es los domingos de enero. Los domingos de sí, enero está Emigrantes y los domingos de febrero los policías. Tienen mucho que ver, es el correcto. mismo director y ahí también tiene que ver mucho esta parte de represión y demás. Platícanos lo que sabes de esta obra también, por favor. Sí, y es el mismo autor. Ajá, Y Emigrantes relata la vida de dos hombres que tuvieron que salir de su país por ajá, razones similares, porque sienten que de alguna forma ya en su país no tienen libertad, no pueden conseguir prosperidad, hay pues censura, hay desabastecimiento, hay una crisis muy fuerte social, política, económica, y ujú, tienen que salir, pero son dos personas muy distintas. Es ujú. un intelectual y un obrero. Dos Ok, personas que vienen de realidades muy diferentes y por la situación en la que están, se van a vivir a un sótano de un edificio, que es un ajá, sitio que no está diseñado para vivir. claro, Tienen un claro, sótano debajo de unas escaleras, ujú, por así decirlo, como una especie de lugar improvisado para dormir, claro, porque no está claro, diseñado para eso. ajá, ajá, Eh, deba- Ellos están debajo de un edificio donde sí vive gente, pero ellos ajá, viven ahí en un sótano donde no debería vivir nadie, ajá, supuestamente. ajá, Y pues es el convivir de estos dos personajes, que lo interesante es que quizá estos dos personajes difícilmente hubiesen convivido en su claro. país de origen porque vienen de zonas muy diferentes, Y de a lo realidades mejor distintas, de ¿no? realidades muy Ujú, ujú, distintas. ujú. Uno, un intelectual, quizá un poco, por así decirlo,
tenía una situación más cómoda, por decirlo de alguna manera, en su país, y un obrero que pues viene a lo mejor de una zona como de más dificultad